Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla, que quizás muchos no lo conozcan o mejor dicho no lo recuerden. Es Felipe Salomoni, un jugador del que ya hemos hablado en este canal y es hasta este momento el que ostenta el último debut de un jugador de las divisiones inferiores en la primera categoría de River. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque durante todo el semestre pasado el futbolista se estuvo recuperando de una dura lesión y es por eso que prácticamente no jugó los últimos cotejos con la reserva. Ahora ya está recuperado y Martín de Michelis lo tendría en cuenta para luchar por el lateral izquierdo una vez arranque la competencia oficial en este 2023. Hay una razón por la cual de Michelis ha decidido no incorporar ningún lateral, o por lo menos no estuvo en la lista de prioridades el hecho de traer refuerzos en ese sector del campo de juego, y uno tiene que ver con que el flamante entrenador quería ver cómo se encontraba este futbolista en particular. Salomoni ha tenido un muy buen recorrido en la reserva, ha sido titular indiscutible en esa categoría, pero claramente durante este último año y medio no pudo sumar minutos con la primera división de la mano del muñeco. Ahora su carrera en la máxima categoría empieza nuevamente de cero y espera que con De Michelis tenga un nuevo empezar. En este video vamos a estar contándoles todos los detalles referidos al futbolista en cuestión. ¡Empecemos! Vamos a comenzar un poco contando los datos básicos del futbolista para aquellos que no lo conozcan tan bien. Salomoni tiene 19 años, es categoría 2003, nació más precisamente el 28 de marzo del 2003, lo que quiere decir que dentro de poco más de 2 meses estará cumpliendo ya los 20 años. Juega de lateral izquierdo y era el titular indiscutido de la reserva en ese sector del campo de juego antes de lesionarse. Se perdió la última parte del año pasado, del 2022, por una lesión. Ya se operó y avanza en su recuperación para estar a disposición muy pronto de Marcelo Escudero, casi con seguridad que cuando arranque la competencia oficial a fines de enero, la reserva seguramente estará jugando un par de días antes que la primera. El equipo conducido por Martín de Michelis estará haciendo su debut en la liga profesional el domingo 29 de enero contra Central Córdoba en Santiago del Estero. La reserva seguramente jugará 2 días antes, el viernes, en el River Camp, porque las localidades normalmente se invierten. Al igual que el plantel profesional, la reserva de River también atraviesa semanas de cambios profundos y renovación de jugadores, con la salida de Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto de la máxima categoría y la llegada de Martín de Michelis en ese lugar. Quien también dejó su cargo como DT de la reserva fue Jonathan La Rosa, para ser reemplazado, como mencioné anteriormente, por Marcelo el Pichi Escudero. El plantel arrancó la pretemporada hace poco menos de un mes y en los primeros días de enero viajaron a San Jorge, en Santa Fe, para continuar con los trabajos. Mientras en el plantel profesional se intentan traer incorporaciones, Escudero también tendrá a un refuerzo que forma parte del club y no pudo jugar durante el último año. Estamos hablando de Felipe Salomoni, que si funciona bien en la reserva durante los primeros partidos, no hay que descartar que Martín de Michelis lo tenga en cuenta para la primera, teniendo en cuenta la experiencia que había tenido ya formando parte de la mayoría de los entrenamientos cuando el muñeco era entrenador y cuando obviamente el futbolista estaba a disposición de jugar al 100% de sus condiciones físicas. Para los que no saben qué le pasó, el lateral izquierdo que supo debutar con Gallardo sufrió a principios de septiembre del 2022 una trombosis en la vena subclavia, que es cerca del hombro, una enfermedad bastante extraña que lo obligó a dejar de entrenarse y a pasar por el quirófano hace aproximadamente 2 meses. Por suerte la operación salió bien y de a poco Salomoni está volviendo a su plenitud física como para ya estar a disposición del DT y empezar a entrenarse a la par del resto de sus compañeros. Ya realiza trabajos aeróbicos en el césped y ejercicios de fuerza de piernas que le permiten recuperar el terreno perdido. Aún no hay vuelta estimada para su regreso a las canchas, pero no hay dudas de que en la primera parte del 2023, diría que en estos 2 primeros meses, no sé si justamente en el primer partido de fines de enero, pero casi con seguridad que en febrero sí podrá volver a competir de manera oficial. Un punto a tener en cuenta es que es el último juvenil que ha debutado en la primera división de River. Fue el 30 de agosto del 2021, cuando el muñeco Gallardo, cuando el futbolista tan solo tenía 18 años, lo tiró a la cancha para jugar el segundo tiempo del partido en el cual
cual River terminó ganándole 2-1 a Sarmiento en Junín. Un partido muy importante porque el Millonario terminó ganando sobre la hora con un tanto de Enzo Pérez que sirvió para que el más grande arrancara una racha de triunfos consecutivos que después obviamente lo llevarían al título de la Liga Profesional. Si bien es cierto que Salomoni no terminó sumando más minutos en aquel torneo, nadie le va a quitar los 45 que jugó en esta victoria frente al Verde de Junín y que obviamente hoy por hoy sigue siendo el último juvenil en debutar en la primera de River y el último jugador que hizo debutar Marcelo Gallardo en la máxima categoría del equipo de Núñez. En cuanto a sus características, es un lateral claramente con aptitudes mucho más ofensivas que defensivas. Tiene una muy buena salida del balón por el costado izquierdo de la defensa y como en alguna oportunidad en las divisiones juveniles del club también se ha desempeñado como mediocampista por izquierda, tiene bien automatizado las formas de finalizar las jugadas en el área rival. Es un lateral que sabe muy bien lo que tiene que ver con las terminaciones, que hay jugadas que tienen que finalizar con centros al área, otras que tienen que finalizar con centros atrás, otras que pueden terminar con volver a empezar, o sea que no hay que terminarlas, que hay que siempre a veces tocar para atrás como para volver a arrancar la jugada y que a lo mejor no termine por el lado izquierdo sino por el lado derecho. Es un futbolista que tiene muy bien asimilado todo lo que hay que hacer en las distintas maniobras de ataque. Es verdad que como cualquier jugador, sobre todo en el caso de los laterales y más cuando son jóvenes, deben claramente mejorar el retroceso. Ya de por sí hay muchos futbolistas en la primera división de los clubes a los cuales les cuesta mejorar esto. Imagínense en un pibe de 19 años que todavía, si bien ha debutado en primera división, no ha dado el salto definitivo, porque cuando vuelva a jugar lo va a hacer primero en reserva, casi con seguridad. Durante todo el primer semestre del 2023 va a estar formando parte del plantel de la reserva y después en la segunda mitad podemos estar hablando de subirlo definitivamente a la primera división. Más allá de que no hay que dejar de lado que De Michelis pueda tenerlo para algún partido, pero seguramente este sea un caso aislado en la primera mitad de este 2023. De hecho, los laterales izquierdos que hoy tiene el plantel de River, estamos hablando de Milton Casco y Elías Gómez, han tenido complicaciones en sus inicios en la institución de Núñez a la hora de defender y con eso llegaron al club siendo más grandes y ya con muchísima más experiencia. A Casco le costó bastante mejorar defensivamente, mientras que Elías Gómez hasta el momento no ha tenido partidos consecutivos como para decir que de manera defensiva ha estado muy sólido en River en su primer año en el club. Sin embargo, a pesar de que Salomoni no haya desarrollado de la mejor manera sus virtudes defensivas, su velocidad muchas veces le ayuda a reposicionarse rápidamente como para no perder la posición y que no le ganen la espalda en varias oportunidades. Seguramente una vez esté al 100% desde lo físico vuelva a tener entrenamientos con la primera división porque bajo el mando de Marcelo Gallardo ya ha tenido muchas prácticas con los jugadores de la máxima categoría, ya tiene roce con los futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel que está comandado por Martín de Michelis. Él mismo ha mencionado en una entrevista con el sitio oficial del club que el ex entrenador del más grande le ha enseñado algunas cosas que si bien los técnicos de la reserva ya le habían marcado, la realidad es que a la hora de llegar a primera división debe empezar a perfeccionar ciertos aspectos para no tener ningún tipo de inconveniente, siempre hablando desde el punto de vista futbolístico. Otra cuestión a tener en cuenta que no tiene que ver con esto justamente con lo futbolístico, pero sí con su futuro en River, es que ya firmó contrato con el Millonario hace un año hasta el 2025, es decir, es un futbolista al cual lo quieren para formar parte del plantel de primera división de River por muchas temporadas. Es un lateral izquierdo al cual planean exprimirle al máximo sus virtudes y sus buenas características dentro del terreno de juego para que en un futuro y después de muchísimo tiempo River tenga un lateral izquierdo surgido de las divisiones inferiores del club. Repasando un poco lo que fue su trayectoria por River hasta el momento, se ganó definitivamente la titularidad de la tercera división durante el primer semestre de 2021. En aquella primera mitad, River tuvo un muy buen semestre en la tercera categoría, que lamentablemente se vio empañado al final porque cuando se estaba jugando la etapa de definición, tanto el plantel de la reserva como muchos futbolistas de la primera categoría pasaron por el brote de coronavirus que le impidió tanto al plantel de la primera, le costó muchísimo de hecho clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y al plantel de reserva lamentablemente quedó afuera en semifinales contra quien sería el futuro campeón, que fue Sarmiento de Junín. Sin embargo, en aquel entonces, en principio para la dupla técnica que comandaba la reserva en aquel entonces, que era la de Juanjo Borrelli y Gustavo Fermani,
El titular en principio era Santiago Montiel, el primo de Gonzalo, futbolista que salió campeón del mundo con Argentina y que obviamente jugó muchos años en River. Sin embargo, Santiago Montiel se perdió un par de encuentros entre una lesión que tuvo, ser contacto estrecho de COVID y posteriormente contagiarse de coronavirus, y fue ahí cuando Salomoni aprovechó su oportunidad al máximo para convertirse en el lateral izquierdo titular de la reserva y no lo soltó más ese puesto. Si bien es cierto que tuvo la mala suerte de ser expulsado en el Superclásico, aquel torneo, partido en el que el Millonario ganó por 1-0 con gol de Flavián Londoño Bedoya, pero en el que lamentablemente Salomoni vio la tarjeta roja sobre el final del encuentro. A pesar de eso, cuando regresó fue nuevamente el titular en ese costado. Esta competencia que tuvo durante el 2021 con Santiago Montiel le vino muy bien porque está acostumbrado a tener a alguien atrás que hace que no pueda en ningún momento relajarse, porque sabe que en el instante en el cual saca el pie del acelerador lo más probable es que pierda el puesto. En la primera del más grande deberá, obviamente, si es que quiere ser titular, algo muy complicado durante este 2023, ganarle el puesto tanto a Milton Casco, que es el titular indiscutible, como a Elías Gómez, que no ha tenido buenos rendimientos, pero casi con seguridad cuando Casco no esté será quien lo reemplace en el once titular. Y es verdad que con tan solo 19 años no sería algo malo que le toque ser suplente ya en la primera, sobre todo teniendo en cuenta que los dos titulares de River no sabemos en esa actitud cuánto tiempo más van a estar allí, porque Casco tiene contrato todavía, pero puede ser que juegue tan solo 1 o 2 años más en primera antes de retirarse. Y por el lado de Elías Gómez, si no tiene un buen rendimiento, sobre todo en estos primeros 6 meses, no hay que descartar que pueda llegar a irse a préstamo. Por eso mismo Salomoni tiene que ir ganando experiencia de a poco, y Martín de Michelis lo sabe, aunque claro está, primero debe sí o sí estar al 100% de sus condiciones físicas y volver a jugar en la reserva dirigida ahora por Marcelo Escudero, algo que tiene pensado hacer durante el próximo mes de febrero. Si esto termina sucediendo como lo tienen pactado tanto el futbolista y los distintos entrenadores que hoy por hoy tiene el plantel del más grande, no hay duda de que el futbolista en cuestión puede ser considerado como ese refuerzo en el lateral izquierdo. Por algo, y lo dije anteriormente, De Michelis no ha decidido buscar ningún jugador en ese sector del campo de juego. Si bien es cierto que cree que el puesto está cubierto con Casco y con Elías Gómez también pudiendo jugar, Héctor David Martínez en ese sector, la realidad es que tener a Felipe Salomoni, que ya ha debutado en primera y que cuyas condiciones le gustan mucho al flamante entrenador de River, no hay necesidad de buscar a alguien más. Solo queda esperar que Salomoni se recupere y que ojalá en algún momento pueda tener su gran chance de tener varios partidos en la máxima categoría de manera consecutiva. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente Felipe Salomoni puede ser tenido en cuenta para el plantel en este 2023. Una vez se recupere y esté al 100% de sus condiciones físicas, por lo que lo he visto en la reserva, es de esa clase de laterales que seguramente Martín de Michelis quiere para formar parte de un 11 titular de River que quiere competir en todos los torneos durante este año. Claro está, lo primero que tiene que hacer es ponerse bien físicamente. Es un jugador que no ha jugado durante los últimos 4 meses y que además su lesión le ha impedido tener cualquier tipo de contacto, porque fue una lesión bastante grave en el hombro, lo que quiere decir que hace bastante tiempo que no choca con algún jugador rival, que no entra en contacto en definitiva con otros futbolistas, y es por eso que a lo mejor le cueste bastantes entrenamientos volver y que el técnico de la reserva lo ponga en definitiva como titular. Sin embargo, cuando esto definitivamente suceda, no habrá ninguna discusión en que se ganará el lateral izquierdo titular en la reserva otra vez y que empezará a pelear por alguno de los puestos en la primera división. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.